El pueblo de Greyford no medía la seguridad por sirenas policiales ni sistemas de alarma. La medía por la luz. Mientras las farolas se encendieran al anochecer, la gente se sentía segura. Mientras los letreros de las tiendas parpadearan colores neón en la noche, los negocios se sentían vivos. Y mientras los teléfonos se cargaran junto a las camas y los refrigeradores zumbasen suavemente en las cocinas, la vida se sentía predecible. La electricidad no era un lujo en Greyford. Era el latido de fondo de todo. La gente no la notaba. Confiaba en ella. La creencia, cuando se repite el tiempo suficiente, deja de sentirse como creencia. Se convierte en infraestructura. En el borde del pueblo, más allá de la última parada de autobús y una fila de almacenes silenciosos con pintura descascarada, se alzaba una estructura más grande. Había almacenado cajas de envío décadas atrás, pero ahora sus puertas metálicas estaban oxidadas, sus ventanas cubiertas de polvo y su letrero medio caído mostraba solo 3 letras visibles, ARE. La mayoría de los residentes apenas recordaba que existía. Los repartidores lo usaban como punto de giro. Los adolescentes usaban su pared para grafitis. Pero nadie esperaba nada de él. Excepto un hombre. Elías Bass no vivía cerca del centro del pueblo. Alquilaba un pequeño apartamento encima de una ferretería cerrada, a 2 calles del distrito de almacenes. No era antipático. Simplemente hablaba solo cuando hablar parecía necesario. Reparaba bicicletas sin cobrar. Ayudaba a vecinos mayores a cargar las compras. Devolvía carteras perdidas sin abrirlas. Pero lo que la gente más recordaba de Elías no era su amabilidad. Era su rutina. Cada mañana antes del amanecer, caminaba al almacén. Cada tarde después del atardecer, regresaba. Lluvia o cielos despejados. Heladas de invierno o calor de verano. Caminaba. Al principio, la gente asumió que trabajaba de seguridad. Luego supieron que no. El edificio estaba oficialmente vacío. Eso lo hacía más gracioso. Cuidando fantasmas, bromeó alguien una vez en la ventana de un café. Cobrándole renta a las palomas, añadió otro. Elías nunca los corrigió. Nunca explicó. Simplemente siguió caminando. Dentro del almacén, el aire olía a metal y aceite. El polvo colgaba en largos haces de luz solar como humo congelado. Pero, a diferencia del exterior, el interior no estaba abandonado. Estaba organizado. Filas de estanterías altas alineaban las paredes, cada una etiquetada con letra ordenada. Cajas de linternas. Bobinas de cables de extensión. Baterías portátiles. Contenedores de agua apilados como ladrillos. Paneles solares apoyados cuidadosamente contra soportes acolchados. Radios de manivela selladas en plástico. Botiquines clasificados por color. En el centro del suelo había una mesa de trabajo bajo una sola lámpara colgante alimentada por una unidad de batería que zumbaba suavemente, independiente de la red de la ciudad. Elías revisaba voltajes como otros revisan pronósticos del clima. Rotaba baterías como los comerciantes rotan inventario. Limpiaba paneles solares con agua destilada y tela hasta que sus superficies reflejaban el techo como espejos. No estaba coleccionando objetos. Estaba manteniendo un sistema. Para los de afuera, habría parecido excesivo. Para él, era alineación. Greyford rara vez experimentaba fallos eléctricos. En el peor de los casos, un breve parpadeo durante tormentas. En el mejor, electricidad ininterrumpida durante años. La red se consideraba moderna, reforzada, confiable. Confiable es una palabra reconfortante. También es frágil. El verano llegó suavemente ese año.
Dao tipo que convence a la gente de que nada inconveniente podría venir después. Los cafés extendieron mesas a las aceras. Las tiendas instalaron luces más brillantes para atraer clientes nocturnos. Los aires acondicionados zumbaban por todo el pueblo como una sola respiración colectiva. La electricidad se sentía infinita. Invisible. Garantizada. Elías seguía visitando el almacén 2 veces al día. Ahora las bromas se suavizaban en indiferencia. La burla requiere atención. La indiferencia es más silenciosa. Una tarde, un repartidor llamado Marco siguió a Elías hasta la mitad de la puerta del almacén por curiosidad. ¿Para qué guardas todo esto?, preguntó, recorriendo las estanterías con la mirada. Elías ajustó un conector de cable antes de responder. Para cuando las luces se apaguen. Marco rió. No se apagan. Parpadean. Elías asintió una vez. Hasta que dejen de parpadear. Sonaba dramático. Innecesario. El tipo de frase que la gente asocia con foros conspirativos y radios nocturnas. Marco se encogió de hombros y se fue. La puerta del almacén se cerró detrás de él con un eco metálico lento. Pasaron las semanas. No ocurrió nada. Las farolas se encendían cada noche. Los teléfonos se cargaban. Los refrigeradores zumbaban. El pueblo brillaba cómodamente contra el horizonte oscuro como un cuenco de estrellas apoyado en la tierra. Solo pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Un semáforo se congeló durante 12 segundos antes de corregirse. La caja registradora de una tienda reinició en medio de una transacción. Las puertas de un ascensor tardaron más de lo habitual en abrirse. Los routers Wi-Fi necesitaban reinicios ocasionales. La gente culpó a actualizaciones. Parcheos de software. Olas de calor. Cualquier cosa temporal. Elías notó patrones. No apagones. Tensión. Añadió otra fila de unidades de batería al almacén. Probó las radios 2 veces en lugar de una. Comenzó a cargar lámparas portátiles incluso cuando ya estaban llenas. La preparación, antes de que aparezca la incomodidad, siempre parece teatral. Una noche, cuando el sol se hundía bajo el horizonte, Elías se quedó fuera del almacén mirando no el edificio, sino las luces lejanas de la ciudad parpadeando débilmente contra el cielo naranja. Eran hermosas. Eran estables. Eran confiadas. Desbloqueó la puerta y entró, ajustando un cable final antes de apagar la lámpara independiente. Porque la luz no falla con ruido al principio. Falla en silencio. La primera señal real no llegó de noche. Llegó al mediodía. Un cielo despejado. Sin tormentas. Sin viento lo bastante fuerte para sacudir cables. Y aún así, las luces del centro comercial de Greyford parpadearon una vez, luego 2, y regresaron. La gente se rió. Una onda de molestia, nada más. Los cajeros reiniciaron escáneres. Las escaleras mecánicas se detuvieron y continuaron. La música se cortó 3 segundos y volvió más fuerte que antes, como si se avergonzara de la interrupción. La electricidad no había desaparecido. Había dudado. La duda es más difícil de temer que la falla. Se siente temporal. Pero la duda también es un síntoma. Esa tarde, Elías reemplazó 2 celdas de batería antiguas en el almacén aunque aún funcionaban. Las etiquetó secundaria, conservar en lugar de desecharlas. No estaba eliminando riesgo. Estaba agregando capas de redundancia. Greyford no notó las capas. Greyford notó la comodidad. Los aires acondicionados funcionaban más tiempo. Los teléfonos se cargaban más rápido con adaptadores nuevos. Las tiendas instalaron señalización más brillante.
El consumo de energía subió en silencio, como las temperaturas antes de una ola de calor. Nadie lo discutió porque nada dramático había ocurrido. Nada dramático se anuncia temprano. 3 días después, las farolas parpadearon en 2 barrios simultáneamente. No se apagaron. Solo se atenuaron por un instante. La gente levantó la vista y siguió hablando. Los niños señalaron las lámparas como si hubieran guiñado. Un dueño de restaurante tocó un interruptor 2 veces por costumbre aunque el problema estaba afuera. En el almacén, Elías revisó su voltímetro otra vez. Los números no sienten emoción. Muestran tensión sin pánico. Las lecturas no eran alarmantes. Eran desiguales. La desigualdad no es un desastre. Es una advertencia de que los sistemas están compensando. Añadió otro panel solar al techo a la mañana siguiente. Los vecinos asumieron que estaba vendiendo energía. No lo estaba. Estaba almacenando luz del día. La semana siguiente trajo calor. No sofocante. Solo persistente. El tipo de calor que hace que los electrodomésticos trabajen más y que la gente permanezca más tiempo en interiores. Los ventiladores giraban constantemente. Las unidades de enfriamiento zumbaban sin descanso. Las redes eléctricas no fallan por un solo evento. Fallan por demanda sostenida. Rayford permanecía confiado. Las luces seguían encendiéndose. Los refrigeradores seguían zumbando. La ciudad seguía brillando de noche como una moneda pulida bajo el cielo. Solo pequeñas incomodidades se multiplicaban. Un cajero automático se reinició en medio de un retiro. La alarma de un congelador de farmacia pitó brevemente antes de silenciarse. Los semáforos tardaban medio segundo entre colores. Medio segundo no asusta. Medio segundo se ignora. Elías comenzó a visitar el almacén 3 veces al día en lugar de 2. Mañana, revisar ciclos de carga. Tarde, inspeccionar alineación solar. Noche, rotar baterías de linternas. La rutina se expandió sin anuncio. Cuando la preparación aumenta en silencio, suele significar que la conciencia ha aumentado con fuerza. Una noche, el pueblo experimentó su primer apagón real en años. 7 minutos. Las luces no parpadearon. Desaparecieron. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los televisores quedaron en silencio. Los refrigeradores dejaron de zumbar. Luego los generadores de emergencia se activaron en edificios principales y la energía regresó. Algunas personas aplaudieron en restaurantes. Otras rieron nerviosamente. 7 minutos se sintieron dramáticos, pero también tranquilizadores porque terminaron. La falla temporal fortalece la creencia en la permanencia. Elías no aplaudió. No frunció el ceño. Anotó la duración. 7 minutos significaban que las baterías estaban compensando en algún punto río arriba. 7 minutos significaban que existían reservas. 7 minutos también significaban que las reservas se estaban usando. Esa noche añadió 3 estanterías más al almacén. Linternas. Tabletas de purificación de agua. Herramientas manuales que no requerían electricidad en absoluto. Porque la electricidad no es solo luz. Es dependencia. El pueblo se adaptó en pequeñas formas. La gente descargó listas de reproducción sin conexión por si acaso. Los restaurantes compraron pequeños generadores de respaldo para refrigeradores. Los padres compraron linternas extra, aún en plástico, aún sin usar. La preparación había comenzado, pero era superficial. Se estaban preparando para la interrupción. No para la ausencia. Hay una diferencia. La interrupción asume retorno. La ausencia exige alternativas.
Elías probó sus radios de manivela a la mañana siguiente. Cada giro produjo estática que lentamente se convirtió en voces lejanas. Las estaciones seguían transmitiendo. Las señales seguían viajando. Las ondas de radio no dependen de redes locales como lo hacen las ciudades. Sobreviven a la comodidad. Luego los apagones se volvieron irregulares. 12 minutos. 4 minutos. 9 minutos. Nunca lo bastante largos para causar pánico. Siempre lo bastante largos para crear conversación. La gente comenzó a comparar duraciones como antes comparaba pronósticos del clima. Solo 5 minutos aquí. 10 en mi calle. Ni lo noté. La confianza no desapareció. Se diluyó. La dilución es más silenciosa que el colapso. En el almacén, Elías dibujó un mapa simple en la pared mostrando barrios y tiempos estimados de apagón. No datos oficiales. Solo patrones. Los patrones revelan dirección más que los números revelan certeza. Notó que el centro mantenía energía más tiempo que los bordes. La infraestructura siempre protege núcleos antes que fronteras. Las fronteras de Greyford incluían el distrito de almacenes. Sonrió levemente ante la ironía. Una noche, mientras el atardecer caía y las farolas luchaban por alcanzar su brillo completo, un niño que pasaba junto al almacén preguntó a su madre por qué ese edificio siempre tenía luz dentro incluso cuando otros se atenuaban. La madre miró el resplandor filtrándose por la rendija de la puerta metálica. Un generador, probablemente, dijo. No era un generador. Era sol almacenado de hacía 3 días. Dentro, Elías ajustaba un tornillo terminal en un banco de baterías, el zumbido suave de la electricidad independiente llenando el silencio. No estaba creando luz. La estaba preservando. Porque las redes no colapsan instantáneamente. Se deshilachan. Y deshilacharse es invisible hasta que algo tira. El apagón final no llegó con chispas. Llegó con calma. Sin truenos. Sin tormenta. Sin accidente reportado en la radio. Solo, silencio. A las 8:17 de la noche, las luces de Greyford se atenuaron una vez, una exhalación colectiva, y luego desaparecieron. Esta vez no regresaron en 7 minutos. No regresaron en 12. No regresaron en absoluto. La gente esperó al principio. Esperar es la reacción más común ante la pérdida cuando el regreso siempre ha estado garantizado. Los teléfonos se encendieron en manos como pequeños soles artificiales. Las conversaciones pasaron de molestia a confusión. Los ascensores quedaron detenidos entre pisos. Los aires acondicionados enmudecieron. El zumbido familiar de la ciudad se disolvió en algo antiguo y desconocido, quietud. Afuera, las ventanas se abrieron. Los vecinos se llamaban de balcón a balcón. Alguien rió nerviosamente. Alguien más maldijo a la compañía eléctrica. La oscuridad se siente temporal cuando crees que es prestada. Se vuelve pesada solo cuando comprendes que es permanente. Pasaron 10 minutos. Luego 30. Las señales telefónicas se debilitaron a medida que las torres agotaban sus baterías de respaldo. Los mapas en línea dejaron de cargar. Los iconos de transmisión giraban sin fin como ruedas sin camino. La ciudad no había perdido luz. Había perdido conexión. En el almacén, la luz seguía existiendo. No brillante. No teatral. Solo constante. Elías se movía entre los pasillos sin urgencia. Había ensayado este momento sin haberlo nombrado jamás. Las linternas brillaban desde ganchos. Las baterías zumbaban suavemente en sus estantes. Los indicadores de carga solar parpadeaban como latidos tranquilos. Afuera,
pasos se reunían cerca de la puerta. No golpeando. No exigiendo. Solo acercándose. La curiosidad siempre llega antes que la desesperación. Un dueño de tienda preguntó si tenía energía. Elías asintió una vez y le entregó una linterna sin discusión. Un repartidor pidió cargar su teléfono. Elías señaló una pequeña regleta alimentada por energía almacenada del sol de la tarde. No hubo discursos. No hubo declaraciones de previsión. Solo transacciones silenciosas de luz. Porque la luz, cuando escasea, deja de ser decoración. Se convierte en dirección. La segunda noche fue más difícil. La comida comenzó a estropearse en refrigeradores por toda la ciudad. Los semáforos permanecieron oscuros. Las estaciones de gasolina cerraron porque las bombas requieren electricidad para mover combustible. La gente caminaba en lugar de conducir. Hablaban en lugar de enviar mensajes. Escuchaban en lugar de transmitir. Rayford no estaba en pánico. Rayford se estaba recalibrando. La puerta del almacén permanecía abierta más tiempo cada noche. Elías organizó los estantes en secciones, linternas aquí. Cargadores allí. Filtros de agua cerca de la entrada. No caridad. No negocio. Estructura. La estructura evita aglomeraciones. La aglomeración crea miedo. Limitó cuántas baterías podía llevar cada persona, no por avaricia sino por aritmética. La energía almacenada no es infinita. Es supervivencia medida. Algunos se resistieron. La mayoría entendió. Cuando la escasez se explica con calma, se siente manejable. Cuando se oculta, se siente amenazante. Para el tercer día, el paisaje sonoro de la ciudad se había transformado. Sin motores. Sin zumbidos de neón. Sin timbres de ascensores. Los pájaros se volvieron más fuertes. Los pasos resonaban más lejos. Las conversaciones viajaban por las calles como lo hacían décadas atrás. Los niños se adaptaron más rápido. Trataron la luz de linterna como aventura. Los adultos la trataron como negociación. Al anochecer, pequeños grupos se formaban fuera del almacén no solo por energía, sino por certeza. Un lugar donde existía luz se sentía como un lugar donde podían existir respuestas. Elías no ofrecía respuestas. Ofrecía continuidad. Cada tarde subía al techo del almacén y ajustaba los paneles solares para capturar el último ángulo de sol. Cada mañana revisaba los ciclos de batería antes de que alguien tocara la puerta. La rutina no terminó el apagón. La rutina lo superó. Pasaron semanas antes de que la energía parcial regresara a ciertos distritos. Cuando la primera farola volvió a parpadear, la gente aplaudió. Cuando la segunda falló una hora después, dejaron de aplaudir. El regreso fue desigual. Como cables deshilachados atándose hebra por hebra. Para entonces, los hábitos habían cambiado. Las familias poseían linternas. Las tiendas mantenían cajas de efectivo manuales. Los teléfonos permanecían cargados no para entretenimiento, sino para comunicación. El almacén ya no era inusual. Era referencia. La gente ya no preguntaba por qué Elías se preparaba. Preguntaban cómo. Él nunca daba sermones. Mostraba. Cómo inclinar un panel. Cómo conservar ciclos de batería. Cómo escuchar la tensión del sistema antes de que llegue la falla. Porque la electricidad no había traicionado a Rayford. La dependencia sí. Meses después, cuando la red se estabilizó y las noches recuperaron su brillo familiar, las luces del almacén seguían encendiéndose al anochecer. No porque fueran necesarias. Porque eran mantenidas.
Los vecinos aún miraban hacia el edificio cuando las farolas se atenuaban levemente. Los niños aún recordaban dónde colgaban las linternas. Elías continuó sus rutinas. Mañana, revisar paneles. Tarde, inspeccionar conexiones. Noche, rotar baterías. Ningún aplauso lo siguió. Ningún título le fue dado. Pero la ciudad había aprendido algo silencioso y permanente: la energía no es el interruptor en la pared. Es la preparación detrás de él. El almacén no salvó a Greyford por ser grande. Lo salvó porque alguien decidió almacenar la luz del día, antes de que la noche decidiera quedarse.